vamos a darle lectura a Juan capítulo 7, verso 37 al 39. Lo leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Santo y poderoso Espíritu de Dios. Y la iglesia dice: Amén. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu. ¿Y cómo está la palabra Espíritu? Con E mayúscula. ¿De quién está hablando? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Dios es maravilloso. Hemos leído la palabra en el capítulo 7 de Juan, verso 37 al 39, donde Jesús hablaba en el último día de la fiesta, como bien leímos, y puesto en pie, levantó la voz o alzó la voz, o sea que habló con toda la intención de ser escuchado, y alzó la voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, y la Escritura está con mayúsculas refiriéndose al Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no existía. Dijo: y el que cree en mí, como dice la Escritura, o dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Aleluya. Yo quisiera hablar bajo el tema refrigerio para tu alma. Quiero hablar bajo el tema refrigerio para tu alma. Y obviamente es toda mi intención hablar esta hora sobre el Espíritu Santo, que yo creo que en los casi 4 meses que llevamos aquí ha sido el tema que más hemos tratado de hablar y el más que seguiremos tratando de hablar. Dios es bueno. ¿Sabes que desde el principio, como siempre yo digo, hermano, yo creo que la iglesia de hoy ha perdido la esencia y ha perdido el privilegio de conocer quién es Dios? Y yo creo que nosotros los cristianos, yo creo que es uno de los discos más rayados que yo tengo, yo creo que nosotros los cristianos, específicamente los que creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, o sea, los que creemos en el misterio de la Trinidad, que es uno de los misterios más grandes en las Escrituras, los que creemos en la Trinidad, debemos sentirnos privilegiados que Dios haya tenido en su misericordia revelarnos tal cosa. Hay mucha gente que solamente cree en una de las personas de la Trinidad, a su manera, como sea. No vamos a hablar de eso hoy, ya en un momento más adelante hablaremos de los diferentes tipos de creencias que hay por ahí. Pero yo creo que nosotros, la iglesia que hemos creído en la Trinidad, en el Padre y el Espíritu Santo, y hemos creído en la santidad de Dios, debemos sentirnos privilegiados porque hemos conocido cuál es la mente y el corazón, cuál es el deseo de Dios para nosotros como iglesia. Y a través de los tiempos, el Espíritu Santo, como dije al principio, Dios siempre se ha manifestado. Entienda que es un solo Dios, que no son tres, no son el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, son Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque son 3 personas, pero es un solo Dios que se manifiesta en estas 3 personas. Nunca uno ha trabajado en la Biblia sin el otro. Nunca en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, ninguna de las personas de la Trinidad se ha manifestado solo, aun cuando no fuera su tiempo o su dispensación. Por ejemplo,
En el Antiguo Testamento quien trabajaba con el hombre era el Padre. Era Él directo quien trataba con el hombre. Yo soy el Dios de Abraham cuando se le revelaba a los hombres en la antigüedad. Yo soy el Dios de tus padres. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Gracias. Gracias, Jesús. Dios bendiga a mi esposita. Gracias, Jesús. Era el Padre quien se revelaba. Pero el Padre nunca se reveló solo en la Escritura. En el principio era el Verbo, hablando de Jesús, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Pero también estaba el Espíritu Santo que ¿qué hacía? Paseándose sobre la faz de las aguas. Cuando llegó dándole para adelante a la historia la dispensación de la gracia, porque el Antiguo Testamento no fue otra cosa que la profecía o la palabra abriendo de paso a Cristo, que habría de venir a derramar su sangre por nosotros, los pecadores, que hoy somos pecadores arrepentidos, llamada la iglesia. Pero Cristo ejerce su ministerio, 3 años de ministerio, de los 30 a los 33, y pasó todo su ministerio haciendo maravillas, pero dándole paso al Espíritu Santo que habría de venir. Miren, y nosotros peleando por posiciones y quítate tú para ponerme yo. Y ellos siempre se quitaban ellos para poner el que venía adelante. El Padre le abrió paso a Jesús. Jesús le abrió paso al Espíritu Santo. Pero tampoco se quedó ahí. El Espíritu Santo no ha hecho otra cosa en la humanidad desde que fue derramado y fue presentado al mundo que abrirle paso a la iglesia. Porque para que la gente conozca a Cristo, necesitan ser traídos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence de pecado. Y ellos no pueden conocer a Cristo personalmente como aquellos hombres, porque Cristo ya no está físicamente en la tierra, literalmente. ¿Sabe quién está? Nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Él dijo: gracias. Yo me voy, pero volveré y os tomaré a mí mismo. Gracias. Usted se acuerda en una ocasión que Jesús dijo: las zorras tienen su guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene una piedra donde recostar su cabeza. No estaba hablando de que no tenía una almohada, no estaba hablando de que no tenía un lugar cómodo. ¿Se acuerda que en estos días hablábamos de Mateo 16? Cuando le hicieron la pregunta a los discípulos: ¿quiénes dicen ellos que soy yo? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Y salió Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él le dijo: y eso no te lo reveló carne ni sangre. Pero ¿qué le dijo después? Y a ti te digo que tú eres Pedro. ¿Y sobre qué? Sobre esta roca, ¿qué dijo? ¿Saben lo que Jesús estaba diciendo cuando dijo que no tenía una piedra donde recostar su cabeza? Yo soy la cabeza, pero todavía no tengo una piedra, todavía no tengo cuerpo, no tengo una iglesia. Gracias, Jesús. Aleluya. Nosotros somos la iglesia del Cordero. Bendecido Dios. Y una de las cosas que nos ha enseñado el Señor a través de la palabra, como dije, que nunca uno trabajó sin el otro. ¿Sabe quién es el único que ha persistido en trabajar sin la compañía del Espíritu Santo? La iglesia. Es la iglesia de ahora la que le ha dicho con sus gestos al Espíritu Santo: yo lo puedo hacer mejor que tú, yo no te necesito. Santo Dios. Yo no necesito la palabra. No la necesito, porque yo estudié. Y yo soy elocuente, yo tengo un diploma, yo tengo un bachillerato y un doctorado en divinidades. Y ya no necesito la palabra, no necesito el Espíritu Santo, porque ahora yo soy doctor en la ley, en la palabra. Yo conozco la historia, yo conozco a Dios. Mire qué clase de... Vive Jesús. Y el tiempo que nos ha tocado vivir es un tiempo de sequía, es un tiempo de sed. Pero no es por falta de agua, no es por falta de manantiales, no es por falta de refrigerio, es por falta de relación con el Espíritu
El Espíritu Santo no es una moda Santo. que nos hace danzar y hablar en lengua. Hay canciones que viven por un momento dado, conocidas en el mundo artístico como One Hit Wonder. Son canciones que pegan una sola vez y nunca más se oye ni de la canción, ni el que la escribió, ni el que la cantó. Poderoso. Y así tenemos al Espíritu de Dios. Mucha gente que yo lo uso cuando lo necesito, lo oigo una cancioncita, leo una palabrita que ni la Biblia es, porque ahora leen libros y canciones que no son ni bíblicas. Y se dan una danzadita, una sacudida y una habladita de lengua. Y ya se sienten llenos. Vive Dios. Y nosotros, la iglesia, no estoy hablando del mundo. Nosotros, la iglesia de hoy en día, estamos necesitados y con urgencia. Necesitamos un refrigerio en el alma. Necesitamos el agua de vida. Jesús dijo: el que tenga sed, si alguno tiene sed, venga. Si Dios quiere hablar, que me hable. Si me quiere tocar, que venga aquí. Santo Dios. Y él dijo: venga. ¿Qué fue lo que hizo la mujer del flujo de sangre? Después que lo hubo gastado todo, ¿qué hizo? Se metió en la multitud. A ella no le importó los empujones. No la miró. No le importó que la miraran como la sangrosa. Alábalo. Porque se supone que ella estuviera en cuarentena, aislada, como los leprosos que le ponían como a las reses del campo una campanita en el cuello para que supieran que venía un leproso. Santo Dios. Vive Jesús. Estamos aquí. Amén. A ella no le importó. El agua está ahí. Pero tenemos que echarle mano. Nosotros en la iglesia tenemos, mira, mucha gente dice que estamos en la gracia, que hay que bajarle 2 rayitas, que no hay que vivir tan afanado para servirle al Señor porque estamos en la gracia. Qué difícil era en la antigüedad que Dios los mataba al momento. Yo te voy a decir un secreto. La gracia es más difícil y es más peligrosa que la ley. ¿Sabes por qué? Porque ellos no tenían al Espíritu Santo, nosotros sí lo tenemos. Ellos caminaban con Dios a su lado. Nosotros caminamos con Dios por dentro, alábalo. Dios se les revelaba y se iba. A nosotros Dios nos habla y se queda dentro de nosotros. Esa gente fallaba y Dios nos mataba al momento. Nosotros fallamos a Dios y el Espíritu Santo de inmediato nos convence de pecado. Aleluya. Así es, Señor. Gracias. Qué lindo Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Dele gracias al Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Gracias Espíritu de Dios. Gracias. Hay refrigerio para tu alma y para la mía. Hay refrigerio para su alma, usted que me escucha a través de las redes sociales. Pero tenemos que hacer lo propio y echarle mano al agua de vida. Gracias, Dios. Como decíamos hace unas semanas atrás. ¿Saben lo que es tener un Dios que todo lo puede y nosotros siempre vivir en lo imposible? ¿Saben lo que es tener un Dios que todo lo suple y siempre vivir en la miseria? ¿Saben lo que es tener un Dios que siempre camina con nosotros y siempre sentirnos solos? Hay momentos y hay momentos. Pero Jerón, arrastrando la cobija como si el diablo tuviera el número de teléfono de nosotros y nos mandara un texto cada vez que le diera la gana. Santo mi Dios, aleluya. Dile a tu hermano: hay refrigerio para tu alma. Hay refrigerio para Yo no sé lo que tú estás pasando, pero Dios te viene a decir hoy que las aguas se van a mover. Gracias, Jesús. Si no te quieres que el agua te salpique, te voy a dar un consejo con todo el respeto del mundo. Enróllate la telita y aléjate a la distancia, porque nos van a dar un chapuzón hoy. Aleluya. Si no sabes nadar, no te preocupes, que en el Espíritu se puede respirar debajo del agua. Te adoramos, Dios. Debajo del agua en el
alma te alaba, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Bendecido. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Sabes que la sed y la sequía siempre fue la necesidad que se manifestó en el hombre para que supiéramos que había ausencia de Dios? ¿Me entendió? Vive Dios. Si no, no se apure que hay tiempo y se lo voy a explicar. La sequía y la sed fue siempre lo que Dios utilizó desde un principio para que nosotros viéramos en ello, identifiquemos también en nosotros cuando hay ausencia de Dios. Gracias, Jesús. Una de las primeras cosas que se manifestó de las necesidades manifiestas o manifestadas cuando el pueblo sale de Egipto y cruza el mar y llega al desierto. ¿Sabes cuál fue? Tengo hambre y tengo sed. De inmediato Dios responde al clamor del pueblo y de Moisés y le dice a Moisés: ve donde la piedra, y cuando yo te diga la vas a golpear. Y la Biblia enseña que Moisés golpeó la piedra y de inmediato salió agua. Qué tremendo es Dios. En un desierto. Aquí en casa, en Texas, es casi un desierto con estructura. Pues este calor de aquí pica, ¿sabe? Yo vengo del trópico, de Puerto Rico, que Puerto Rico es caliente. Pero Padre amado, cuando yo llegué a Texas en el 2013, yo llegué primero a Kentucky, estuve con dos semanas con mi hermano en Kentucky y guiamos para Texas. Yo tenía una emoción, yo no sé, una emoción de llegar a Texas hasta que cruzamos la Texarkana, Texas, que es yo no sé, entre Texas y Arkansas. Cuando cruzamos la frontera, que yo bajé el cristal como los nenes chiquitos, como los perros, para sacar la cabeza, y me dio aquella bofetada. Y a mí me dio con mirar y estaba a 113 grados. Yo dije: Dios mío, yo creo que yo me voy para Puerto Rico en el próximo vuelo. Porque se sintió el calor. Se sintió de inmediato el azote ese de la inclemencia del sol este pelú que se mete aquí. Ahora usted se imagina esta gente en el desierto. Ayer yo en la hora del break a las 2 saqué un momento a Camilo, dije para no sacarlo por la tarde, pues me lo llevo a la hora del break, me lo llevo a la universidad, que hay grama y así no se calientan las patitas en la brea. Y mire que a Camilo le gusta la calle, pero llegó un momento que el calor estaba tan bravo que se paró. Y yo lo jalaba y me miraba como quien dice: no voy más, con la lengua que le llegaba al piso. Y lo tuve que coger al hombro y llevarlo hasta la guagua y darle agua, porque me estaba mirando como quien dice: no voy más, tú no ves que está caliente. Vive Dios. Ahora usted se imagina esta gente en el desierto, caminando de día, de noche. Y Dios hizo provisión. La roca, Dios fue el que dio la orden. La roca era tipo de Cristo, el agua era tipo del Espíritu Santo. O cuando estaba Jesús en la cruz, donde le metieron la lanza. Y tan pronto la metieron y la sacaron, ¿qué salió? Agua y sangre. Lo mismo que pasó allá. Por eso cuando la segunda vez Dios le dijo a Moisés que no le diera, que le hablara, y Moisés le dio, le costó la entrada a la tierra prometida. Porque era tipo también de la segunda venida de Cristo. La primera lo maltrataron, pero la segunda no. La primera vino como cordero, pero la segunda vendría como león. Y Dios le estaba queriendo dar una experiencia a Moisés, pero era mucho más allá de lo que él entendía. Porque se estaban manifestando sus frustraciones, sus emociones, y no lo que Dios quería que él viera. Eso es lo que sucede muchas veces, teniendo el refrigerio, teniendo el agua, no somos saciados, porque somos dominados no por el agua de vida, sino por las emociones, por las frustraciones, por el coraje, por el qué sé yo, por el qué dirán, por lo que pasó o lo que no pasó. Poderoso Dios.
Estamos aquí. Gracias a Jesús. Gloria a Dios. Refrigerio para tu alma. Más adelante, literalmente ahora Jesús en la misma cruz que mencionábamos ahora, entre tantos asuntos que Jesús había atravesado físicos, lo escupieron, lo bofetearon, le daban de puñetazos, le daban con una caña sobre la cabeza por encima de la corona de espinas. ¿Sabes que Jesús nunca abrió su boca para decirme duele? Por favor, pare. Yo soy su Dios, me están maltratando. Si yo los vine a salvar. Aleluya. Gracias, Jesús. El Salvador del mundo vino a hacerse pecado por nosotros. Y mira cómo fue recibido. Gracias, Jesús. Nunca abrió su boca para quejarse. ¿Sabes cuándo la abrió? Cuando tuvo sed. No aguantó y dijo, tengo sed. Bendito Dios. Te adoramos, Señor. Vive Jesús. Gracias, Señor, Poderoso por Dios. tu misericordia. El dador de la vida, el Dios de la salvación, el Salvador del mundo. Gracias, Jesús. El mismo que se había puesto de pie donde leímos y dijo, el que tenga sed, venga Gracias, Jesús. y beba. Ese mismo Dios ahora estaba en la cruz y estaba diciendo, tengo sed. Gracias, Padre. Qué terrible, hermano. ¿Sabe por qué? Porque estaba reflejando la condición del ser humano. Estaba reflejando las almas sedientas que habían sido atadas, esclavizadas por el pecado. Tengo sed. Pero tan pronto se levantó de entre los muertos, la historia cambió. Tan pronto Jesús se levantó de entre los muertos, la historia cambió. Y antes de hablar del cambio de la historia, quiero darle un poquito para atrás. Si alguien habla del agua, es Juan, el discípulo, el apóstol, el evangelista. En el capítulo 2 habla de las bodas de Canaán, de cuando faltó el vino. Pero antes de que las tinajas tuvieran vino, ¿qué tenían? Agua. Las tinajas de piedra significaban el corazón de piedra que Ezequiel dijo en una de sus profecías, que en aquel tiempo Dios quitaría el corazón de piedra y pondría un corazón de carne. Entonces estaba en la vasija de piedra llena de ¿qué? De agua. Pero el problema es que ellos no estaban listos todavía para el agua. Porque antes del agua tenía que venir la sangre. Por eso Cristo convierte el agua en vino. Porque antes de recibir el Espíritu Santo necesitábamos la sangre para ser limpios de pecado. Por eso la cambió en vino. Y dijo, ahora ustedes pueden recibir el Espíritu Santo. Ahora que tienen la sangre. Ahora que tienen el vino. Vive Dios. Gracias, Jesús. En el capítulo 3, Jesús se encuentra un hombre llamado Nicodemo, que vino a él de noche, porque él era un maestro, y él no quería que lo vieran delante de la multitud. Y una de las cosas que Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Vive Jesús. Pero ¿cómo un hombre puede meterse de nuevo al viejo? ¿Se imagina la mente? Eso es cuando pensamos con la mente de nosotros, con la mente de Dios. ¿Cómo puede un hombre meterse otra vez en el vientre de mamá y volver a nacer? Jesús le dijo, Nicodemo,
Pues siendo tú maestro no sabes esto. Lo que te estoy queriendo decir es que necesitas nacer del agua y del Espíritu. Gracias, Jesús. Necesitas un refrigerio. Gracias, mi Dios. Necesitas enjuagarte la mente, el corazón, para que seas conducido por el Espíritu Santo. Tus dotes, tu conocimiento necesitan ser enjuagados por el agua de vida. ¿Sabes que en el capítulo 19 de Juan, en la muerte de Jesús, en la crucifixión, entre los discípulos, la madre y toda la gente que había allí, ¿sabes quién es mencionado? Nicodemo. Que había ido a Jesús de noche, pero ahora a plena luz del día se estaba exhibiendo. ¿Sabes por qué? Porque él conoció el agua, porque recibió el refrigerio, tuvo un nuevo estilo de vida después del refrigerio y de un encuentro con el Espíritu de Dios. En el capítulo 4, una de mis porciones favoritas, la samaritana. Gracias. Jesús se encontró con ella. Y lo primero que le dijo fue, dame de beber. Pero ¿y cómo tú siendo judío y yo samaritana, tú me pides si tú sabes que los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí? Eso tenía una explicación y yo no voy a entrar en detalles en eso. Pero el asunto es que en Primera de Reyes 16, Jezabel y Acab habían edificado un templo para Baal y Acera en Samaria. Y las samaritanas, los samaritanos eran judíos que se habían mezclado, eran mestizos, alábalo. No eran sangre pura. Para los judíos, los samaritanos eran la chusma, los que había que saludar con un guante blanco, alábalo. Vive Jesús. Por eso esta mujer, en un momento dado le dijo, sí, pero es que los de ustedes, los judíos dicen, vuestros padres dicen que hay que adorar en Jerusalén, estaba el templo de Salomón. Pero nosotros adoramos aquí en este monte, en Samaria, porque ellos adoraban a otro Dios. Por eso Jesús le dijo a ella, tengo sed. Jesús no quería literalmente enseñarle a ella su necesidad, sino que ella se viera reflejada en él. Y el que daba la vida, y ver en el que daba la vida, la necesidad de ella tenerle vida, de tener vida. Sino que ella viera su sed y viera que el que estaba pidiendo agua no estaba pidiendo para saciar su sed, sino para que ella entendiera que el agua que ella tenía era temporera, pero el agua que le daba era para la vida eterna. Aleluya. Aleluya. Poderoso Dios. Tengo sed, dame de beber. Bendecido Dios. Mira qué tremendo. Si usted busca el capítulo 4, verso 4, comienza diciendo, o lo único que dice era que le era necesario pasar por Samaria. Bendecido. Mira si el Señor se ocupa de tu necesidad y de la necesidad de un refrigerio para tu alma, que detuvo su agenda, mandó a los discípulos a una encomienda específica, simplemente para él pasar por Samaria, porque alguien tenía sed. Y dice que estaba allí el pozo de Jacob. ¿Y qué hay en el pozo? O bueno, ¿qué se supone que hay en el pozo? Porque aquí hay pozos que están secos, o algunos son de adorno. Como muchos cristianos hoy en día, que se supone que sean pozos o fuentes y lo menos que tienen es agua, y otros están de adorno. Dios le dijo al profeta, me cambiaron a mí, que soy fuente de agua de vida, y cavaron para sí cisternas rotas. Mira qué terrible. Era como la hora sexta, vino una mujer samaritana a sacar agua, y eso le dijo, dame de beber, verso 7. Y a los discípulos lo había mandado a la ciudad a comprar de comer. La necesidad no era el hambre, la necesidad era ¿cuál? La sed.
¿Cómo siendo judío me pide? Ya hablamos de eso. Y Jesús le dice en el verso 10, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús le estaba diciendo, déjame explicarte algo, que yo no estoy aquí por mi necesidad, yo estoy aquí por la tuya. Yo no estoy aquí porque yo necesito de ti, yo estoy aquí porque tú necesitas de mí. ¿Usted está conmigo aquí? Amén. Vive Dios. En una ocasión, yo recuerdo el testimonio de unos jóvenes que se fueron a tierras lejanas, allá de los mares, para una obra misionera. Y allá estaban los jóvenes dando tratados y hablándole de la vida. Y entre ellas había una jovencita que amaba a Dios. Que amaba a Dios porque esa jovencita no era cualquiera. Era hija de padres empresarios que tenían billetes, ¿sabe? Era una joven pudiente. Pero ella había dejado todo, sus comodidades, dejó universidad, dejó todo para servirle a Dios e irse al campo misionero. Y un día, hablándole a las almas, se encontró con un hombre de esos bravos, de esos machos, con el pecho pelú, que se creen que se los comen cru con la boca. Y le dijo, ¿qué tanto Dios y tanto Dios que ustedes lo que hacen es aquí hablando de un Dios que no se ve, quitándole el dinero a la gente, cogiéndolos de bobo? Y a aquella muchacha se le subió la sangre a la cabeza y le dijo, mire, viejo malcriado, bocón, yo no vengo a quitarle dinero aquí a nadie, yo tengo dinero para que usted lo sepa. Yo vengo aquí con gastos pagos porque yo tengo billetes, yo no vengo aquí a robar el dinero a nadie. Yo vengo aquí para que viejos malcriados como usted no se lo lleve el diablo. Lava la gloria de Dios. Pero Jesús no era así. Jesús no era así. Vive Dios. Jesús le dijo, ¿usted se imagina a Jesús si fuera como nosotros? Conociendo de qué patita cogía aquella mujer. Vive Jesús. Y Jesús le dijo, si tú conocieras el don de Dios. ¿Sabe lo que es don? El don es un regalo. Si tú conocieras el regalo de Dios, si tú conocieras que lo que yo te vengo a dar aquí es gratis, o por lo menos para ti, porque la deuda es grande, pero yo la voy a pagar. ¿Sabe lo que es eso? Gracias. La cuenta es negativo. Eso es como cuando usted jala la nevera y en vez de sacar la nevera lo jala para adentro. Cuando usted abre la llave del agua y lo que sale es polvo y la tubería lo que hace es que tose polvo y lo menos que bota es agua. La cuenta negativa. Así estaba aquella mujer y así estábamos usted y yo. Pero Jesús le dijo, si tú conocieras el don de Dios, si tú supieras que lo que tú estás a punto de recibir es gratis para ti, porque la deuda la voy a pagar yo. Gracias, Jesús. Y si llegaras a fallar mañana, por eso yo también voy a pagar adelantado. Ahora fue lo que pasó con el samaritano. Aquí te lo dejo, toma. Y por si acaso me tardo un poquito más de la cuenta, en vez de un mes, dame mes y medio, que yo te lo pago, me la cobras de la Mastercard. Alábalo. ¿Qué clase de Dios nos gastamos nosotros? Aleluya. Poderoso Dios. Por eso es que cuando yo oigo gente, yo los respeto, hermano. Usted sabe que yo no entro en dimes y diretes. Por eso es que cuando yo oigo a gente hablando o quejándose de las supuestas exigencias de Dios, es que exigen tanto a esa gente en las iglesias. Todo tiene un orden, todo tiene un dogma, todo tiene... Pues vamos a hacer algo. Vamos a quitarle los beneficios de la salvación. Vamos a quitarte el seguro médico.
y vete tú al hospital que te atiendan y págalo a cascajo, como decimos en Puerto Rico. Págalo del bolsillo. Vete, págalo. Los otros días por sacarme unos tubitos de sangre, yo tengo un plan médico bravo, ¿sabes? Me mandaron una factura de 500 y pico de pesos por 3 o 4. Yo dije, tendré yo oro en la sangre, no venga. 500 y pico de pesos. Yo llamé al plan, peleé con todo el mundo, y cuando digo peleé no que discutí, sino que argumenté, pero que el plan y la cubierta y no. Es que se supone que fueras a tal sitio. Le dije, pero es que ustedes no me lo dijeron. Si el problema es que tu plan te cubre ahí, pero por cierto acuerdo, no la cobertura completa. Y después que me explicó, como quiera, me dio el fajazo, 500 y pico. Pero ¿sabe qué? Como yo tengo un Dios que es grande y es poderoso, los otros días a mí se me olvidó y entré, me acordé y yo dije, ay Dios mío, la deuda. Y cuando entré a pagar estaba en cero. ¡Levanta la manita! Eso lo hace Dios. La deuda pasada, la presente y aún la de mañana la cancela, papá. Gracias, Señor. Gracias, mi bendito Dios. Esta mujer necesitaba que le cancelaran la deuda. Necesitaba un refrigerio urgente. Y Jesús le dijo, si tú conocieras el don de Dios, si tú conocieras el regalo, pero no lo dejó ahí. Le dijo, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Si fuera en el lenguaje moderno, le dijera, si tú supieras con quién tú estás hablando. Poderoso Dios. Si tú conocieras con quién tú hablas. Yo recuerdo, yo trabajé en una compañía hace muchos años. Trabajé un tiempo en ese lugar. Y cuando trabajé con Michael un tiempo allá. Y después me fui, seguí mi vida. Y justamente en un momento donde en mi trabajo estaban cambiando, a mí me habían dejado ir una semana. Y me llama ese ex compañero de trabajo y hermano en la fe. Y me dice, mira Carlos, vi un boom de momento, aquí hay un rush y no podemos con todo el trabajo. Yo sé que tú tienes tu trabajo y qué sé yo qué. Yo le dije, mira, ahora mismo yo no estoy trabajando. Y me dijo, pues vente, porque como ya tú conoces cómo es esto, pues nos ayuda. Cuando yo llegué había un muchacho nuevo. Y nos habían anunciado que venía el jefe, el grande, a visitar. Y el muchacho nuevo me dice, déjame orientarte para que tú sepas cómo ve el asunto aquí. Y me dijo, ese hombre es así, cuando él venga tú de lejos, saluda, deja que yo te presente. Ok. Como usted diga. Llegó el día de la visita del jefe. Y cuando el jefe llegó, donde usted cree que fue primero, donde mí. Me dijo, Carlos, tanto tiempo. ¿Cómo tú estás, muchacho? Venga. Y empezó a decir un montón de cosas y me abrazó y me apretó. Y el nuevo me miraba y decía, pero tú lo conocías. Y yo, pues claro, pues yo trabajé aquí anterior. ¿Y por qué no me lo dijiste, muchacho? Si tú me caíste arriba ahí como bombero apagando fuego y no me diste break. ¿Saben lo que pasa? Que los nuevos nos quieren presentar al jefe como ellos lo conocen. Pero tú y yo que lo conocemos de antes, no necesitamos introducción. Yo no necesito que tú me prediques a Jesús de ahora. Yo conozco a Jesús de antes, al que se movía, al que rompía cadenas, al que hacía milagros, no al que entretiene a la gente ni las masas, no al que hace a la gente a brincar, pero si no se van iguales. Yo conozco al Jesús de la senda antigua, el que llegaba y no había alguien que se fuera como llegaba. Aleluya. Poderoso. Yo conozco al Jesús que cambia los tiempos. Yo conozco a Jesús que sanaba a los leprosos, al que limpiaba la lepra, al que le daba vista al ciego. Sí, Señor. Aleluya. Y cuando único Jesús no pudo hacer la obra, nunca fue por falta de poder, fue por falta de fe. Y dice, no pudo hacer milagros por la incredulidad de ellos. Santo poder de Dios. Aleluya.
Glorioso Dios. Si tú conocieras el don de Dios y el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua. Y la mujer le dijo en el 11, Juan 4:11, si tú no tienes con qué sacarla y el pozo está hondo, le dijo en palabras de ese anuncio viejo puertorriqueño, en palabras cortas le dijo, sucio difícil el que tienes al frente para limpiar. A Tomate no huele ese problema. Ese asunto está duro porque tú me estás pidiendo agua y número uno que eres judío y yo soy samaritana. Número dos que no tienes dónde coger el agua, con qué cogerla. Y número tres que el pozo está hondo. Más hondo es el océano. Y la Biblia dice que están en la palma de las manos de él. Ella no sabía con quién estaba hablando. Ella no sabía. Vive Dios. Tú no tienes el recipiente. No, yo no lo tengo. Yo soy el recipiente. Poderoso. El pozo está hondo. Pensé que el problema, que por eso es que estás así, porque sigues bebiendo agua del pozo. Y el agua del pozo en aquel tiempo resolvía. Pero ya el tiempo había cambiado porque el agua en el pozo está estancada y no se mueve. Y por eso es que estás así. Porque sigues bebiendo del agua del pozo, sigues bebiendo del agua de la vieja criatura. Nos seguimos alimentando con la mente pasada. Nos seguimos alimentando con las actitudes pasadas. Y queremos resolver las cosas como las resolvíamos antes. Lo que pasa es que este no me conoce. Si me llega a conocer. Ay, ay, ay. Yo tengo un carácter violento, ¿sabes? No tenía, yo tengo. Lo que pasa es que ahora lo uso para el reino de los cielos. Sufre violencia. Y los violentos lo arrebatan. La gente decía, yo tenía un carácter. No, yo no lo tenía, yo lo tengo todavía. Y me gusta la pelea, a mí me gusta la guerra. Lo que pasa es que lo trato de usar en lo espiritual. Y digo trato porque todos los días es un reto diferente. ¿Sabes cuántas veces ayer en la calle a mí me sacan el dedo? O me bajan el cristal o me hablan mal o me tiran el carro. Bueno. Pregúntale a mi esposa. No estoy diciendo una vez en la semana o una vez cada... Es que simplemente como a mí me gustaba la pelea en la calle tiempo atrás, yo me paraba en la luz, me bajaba y le entraba a palo. Pero ahora, hermana Margarita me mira como quien dice, ¿en serio, hermana? Yo era tremendo, hermana. Pero tremendo, todavía no le tengo miedo a nadie. Así que el Señor me enseñó a respetar y a amar. Vive Dios. Pero en el mundo yo no le tenía miedo a nadie. Y evitaba, no era que era problemático. Yo siempre fui humilde. No me gustaba la pelea. Y trataba de evitar, pero después. Bueno, yo conozco una persona que me decía Hulk, me dijo, tú eres el caballero perfecto, hasta que alguien mete el dedo y den el botón que no es. Te sale una bestia verde de adentro. Literal. Literal. Pero ¿saben qué? Que he ido aprendiendo y el Señor me ha ido enseñando. Y digo que me he ido aprendiendo y me ha ido enseñando porque todos los días son cosas diferentes, ¿saben? Todos los días hay casos donde, mire, yo trabajo con profesionales, yo trabajo con ejecutivos, con gente que yo le doy servicio técnico a toda la nación americana y a Latinoamérica. Y me escribe gente con situaciones y yo desde acá me le meto a las computadoras y trato de resolverle las situaciones. Pero gran parte de la gente que yo le doy servicio son gente de cuello blanco, gente que hace cotizaciones de 5 o 6 millones de pesos para arriba. Los días le dije a una, ¿estás lista para, déjame cerrar esta cotización de qué sé yo, cuántos millones? Yo dije, eso me lo dijo para tirármelo en la cara. Pues eso no es problema mío, ni a mí me interesa. Me dejó saber lo importante que es y lo valioso que es su tiempo. Y muchos de ellos son personas normales, pero otros no. Otros piensan que porque tienen cierto tipo de trabajo te pueden tratar como le da la gana.
Y yo normalmente pues yo los oigo y hay gente, y hay una que siempre llama y me engancha. Después que me insulta y me dice 40 cosas, yo la dejo que hable y ella engancha sola. Pero los otros días me cogieron un día de esos de baja, tú sabes, donde no estamos al 90, o donde estamos, hay días que estamos a 100, y hay días que estamos haciendo que hacemos, pero no hacemos nada. Pues me cogió en uno de esos días, y me empezó a gritar y le dije, un momentito, número 1 me llamaste tú a mí, la del problema eres tú, la solución la tengo yo. Número 2, yo no soy hijo tuyo, me bajas la voz. Número 3, si no puedes continuar una conversación civilizada, y como profesionales y adultos, me avisas ahora y cortamos la llamada. Y cuando estés dispuesta a comportarte como una mujer adulta y una profesional, me llama. ¿Qué vas a hacer? Eso mismo, un minuto de silencio. Vive Dios. Vive Jesús. Ok, explícame cuál es el problema. Y lo resolvimos. Gracias, Jesús. Y yo para dejársela, tú sabes, para dejarle la bolita en la cancha, cuando se acabó la llamada, le dije, cuando me llame con esa actitud, siempre va a ser el resultado. Gracias por llamar. Plac, y le colgué. Bendecido Dios. Va conmigo. Vive Jesús. A veces nosotros somos como la samaritana y somos como ella también. Que tenemos necesidad. Y somos de los que vamos al doctor, pero le decimos lo que nos tiene que recetar, cuándo y cómo. Tienes que bebértelo 4 veces al día. Yo me lo voy a beber 2 porque no me gusta mucho esa medicina. Para mejoría, bébase las 7. Yo me la bebo 3 porque el doctor a mí no me manda. ¿Para qué fuiste? ¿Estamos aquí o no estamos aquí? A veces venimos donde el Señor a sí mismo, con una necesidad, pero le ponemos pautas cómo la vas a resolver. ¿No fue lo que hizo el joven rico? Señor, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Número 1, yo no soy bueno. Bueno es el Padre que está en los cielos. Número 2, pues guarda los mandamientos. Los mandamientos yo los he guardado desde mi niñez. Pues tú estás mejor que toda esta gente. Una cosa te falta y serás perfecto. Vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Dice que de momento su rostro se mudó bajo la cabeza y nos vemos. Santo Jehová, Padre Jesús. ¿Tú te crees que Jesús no sabía de qué patita cojeaba? Pero Jesús, por eso es que es el abogado. ¿Y tú sabes lo que hace el abogado? Está el abogado defensor y está el otro, el fiscal, para alegar. El fiscal es el que te acusa, ese, ¿verdad? Sí. Pues el fiscal es experto y los abogados también dicen que es la profesión del diablo. Yo no sé, eso es lo que dicen. Pero el fiscal busca hacerte preguntas y hacerte repetir lo mismo, pero cada vez que hace preguntas le añade y lo quite algo para que tu respuesta, aunque parece que es la misma, sea diferente y te va sacando del curso de la conversación para hacerte confesar lo que has hecho y a veces hacerte confesar lo que no has hecho. Bendito Dios, vive Jesús. Y Jesús, como es el abogado, le siguió el jueguito de palabras para que su propio, por eso es que dice, no te entrelaces con los dichos de tu boca. Y como de la abundancia del corazón habla la boca, Jesús lo dejó. Ok, ¿qué pasó? ¿Tú te imaginas a Jesús como el abogado? Pues que ya yo he guardado los mandamientos. Tienes razón. Una cosa te falta y te quitamos la condena. El récord ahora mismo limpio. Si tú vendes lo que tienes y se la da a los pobres. ¿Usted cree que Jesús no sabía y le podía decir, el problema es que tú eres avaro? ¿Qué Jesús quería que él hiciera? Que él mismo lo confesara y se diera cuenta de cuál era su necesidad. No fue lo mismo que hizo con la samaritana. ¿Tú te crees que desde un principio él no le pudo haber dicho su mal? Jesús siguió su conversación y le dijo, eso Jesús lo hace para que nosotros mismos nos demos cuenta la necesidad del refrigerio de nuestra alma. Y después que ella dijo, tú no tienes con qué sacar. Yo se lo dije los otros días, hermano, que no importa el tema que yo predique, yo busco una excusa de hablar de la viuda samaritana. ¿Se acuerdan que se lo dije los otros días?
Esta no era la porción bíblica, pero vamos por ahí. Tú no tienes de dónde sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Qué usted cree que Jesús estaba esperando? La pregunta. Jesús era experto en preguntas y respuestas. Jesús nunca ofrecía, Jesús preguntaba: ¿tú quieres ser sano? ¿Tú quieres ser limpio? ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Porque la confesión tiene poder. Confesad vuestras ofensas los unos a los otros. Todavía eso es bíblico, lo que hay que tener cuidado. Porque hay gente que son buenos con el oído, pero son mejores con la lengua, ¿sabe? Yo no sé si usted lo ha oído, a lo mejor sí, pero yo recuerdo un testimonio de 3 ministros que se reunieron para retirarse porque estaban que no aguantaban, y uno de ellos, en medio del retiro, no aguantó y sabía que estaba entre ministros. Y dijo: yo necesito confesar mi falta, porque yo no quiero bajar de aquí siendo el mismo. Yo llevo tanto tiempo saliendo con la secretaria y yo sé que estoy mal, pero yo quiero arreglar mi vida y yo quiero hoy ser libre para irme de aquí y empezar en cero con el Señor y con mi familia y con la iglesia. Y uno le salió el paso y le dijo: muchacho, tranquilo, todos nosotros fallamos. Yo estoy teniendo problemas con la finanza y llevo un tiempo tomando de la ofrenda de la iglesia y yo sé que estoy mal, pero ha sido tanta la necesidad y yo quiero parar, y yo quiero, igual que tú, renovar mis votos con el Señor, ser libre de eso y bajarle aquí limpio y seguir la vida. Y el otro, el tercero, le sale al paso, le dijo: yo también tengo problemas, mi problema es la lengua, muchachos, y estoy loco por bajar de aquí del monte y tirarlos al medio a los dos. Alaba la gloria de Jehová, porque siempre hay uno. Estoy loco que bajemos de aquí para decirle a todo el mundo lo que están haciendo. Santo Jesús. Los hay. Hay hermanitos cariño y hermanitas paz que tienen al diablo por dentro, que el diablo les pide la bendición. Y Jesús necesitaba la pregunta para él poder dar la respuesta. Y dice: ¿de dónde tú tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que vuestro padre Jacob? Ciertamente ya no sabía con quién estaba hablando, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos. Respondió Jesús, y Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed. ¿Cuándo? Jamás. Por un ratito. Jamás. Cuando vuelve y calienta el sol, ¿te va a volver a dar? Jamás. Jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida. ¿Cuándo volverá a tener sed? Jamás. Y porque a veces nosotros andamos por ahí, que se nos ven las arrugas, que estamos deshidratados por dentro, espiritualmente hablando. Parecemos una pasa seca, Lázaro. Arredillados todo el tiempo, como si el diablo nos tuviera el dedo metido en un nervio. Santo Jehová. Hablo de nosotros a nivel mundial, la iglesia, porque hay gente que va a ver esto también por las redes. ¿Por qué a veces andamos así? Si la Biblia dice que nunca más tendríamos sed. ¿Por qué? No me responda a mí. Yo estoy haciendo lo que hacía Jesús, preguntar. Usted se la responde usted con él, y yo respondo yo con Dios. Nunca tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida. O sea que el refrigerio de tu alma y de la mía es constante y es eterno. Vive Jesús. Yo no necesito ir al estanque de agua, que es lo que viene después. En el capítulo 5, se lo dije que si alguien habla de agua es Juan. En el capítulo 5 enseña que había un hombre de 38 años, enfermo. Y hago una pausa ahí, vuelvo a la samaritana, al juego de palabras y a la confesión. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua. Usted ve que cuando Jesús habla, cuando la palabra llega, provoca necesidad.
Ella estaba segura de lo que tenía. Le dijo, tú eres más grande que vuestro padre Jacob y sus hijos que nos dieron este pozo y que bebieron de esta agua. Ciertamente ella no sabía, pero cuando Jesús le dijo, el que beba de esa agua va a volver a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le doy no tendrá sed jamás. Ella dijo, y yo me estoy rompiendo el lomo aquí, bajando la loma a sacar agua en este pozo porque todos los días tengo sed. Y tú me estás diciendo que hay un agua que sacia mi sed para siempre. Dame de esa agua para que no tenga yo sed y no venga aquí a sacarla. Ella le estaba diciendo, yo no quiero pasar necesidad, no quiero pasar trabajo, porque si tú vas a pagar la deuda, entonces yo me voy a comer lo que me ponen de frente en el buffet. Jesús le dijo, está bien, y la saca nuevamente de la conversación y le dijo, llama a tu marido. Es que yo no tengo. Sí, bien has dicho. Porque 5 has tenido y el que tienes ahora no es tuyo. No se trataba del pozo, no se trataba del agua. Se trataba de su necesidad. Bendito Dios. Pero mira lo bueno que Dios había mandado a los hombres, a los discípulos, a buscar comida a la ciudad. Porque usted se imagina si Pedro hubiese estado allí. Empieza a estornudar, alérgico al pecado ajeno, como hacen los fariseos de ahora, los hipócritas. Si aquel que no tiene dinga, tiene mandinga. Todo era porque necesitaba que ella hablara. Y tú eres profeta. Y viene la conversación de la adoración. Pero el asunto es que Jesús quería que ella identificara cuál era su sed. Porque la sed tuya no es la misma que la mía. ¿Me está entendiendo? Amén. La necesidad que tú sientes no es la misma que yo. A lo mejor la tuya es soledad, la mía es tristeza, la de otra es falta de comprensión, la de otro es falta de atención. Y esos asuntos internos, emocionales, son terribles, ¿sabes? Entonces, viene el paralítico en el estanque de Betesda en el capítulo 5, que llevaba 38 años, porque todos los años Dios enviaba un ángel que movía las aguas y el primero que se metía era sano. Y entonces Jesús nuevamente como abogado hace una pregunta en el verso 6. Lo había acostado. ¿Y qué le dijo? ¿Quiere ser sano? ¿Y qué le dijo el enfermo? Señor, reconoció quién era de nombre, pero Dios le respondió, no tengo quien me mete en el estanque cuando se agita el agua. Y le sacó el violín y le cantó la canción y prendió las velas y le lloró en el hombro y le montó la tragicomedia porque tampoco sabía con quién hablaba. ¿Usted se imagina si Jesús hubiese sido como nosotros? Eso no fue lo que yo te pregunté. Yo lo que te pregunté es que si quieres ser sano. ¿Cuántas veces el Señor nos dice, yo tengo tu respuesta? Yo no, Señor, pero ¿cómo lo vas a hacer si ahora mi hijo está peor que nunca? Yo tengo la provisión, chacho, con 2 meses atrasado. Si fuera 1 está bien, si fuera la luz, pero 2 meses, ¿ve? Y nosotros le ponemos nivel de dificultades a Dios. Cuando Dios lo único que quiere es que nosotros cerramos la boca, si no vamos a decir nada. Que pare la obra de Dios y que sea con la cabeza, míreme bien, que hagamos, mire, ¿sí o no? Si la palabra que va a salir va a detener la obra de Dios, ¿tú quieres? ¿Te atreves? Está bien, pues yo me encargo. Es lo único. Pero a veces, a diferencia de ellos que se detenían a tiempo para que Jesús hiciera la obra, nosotros, necesitando refrigerio para el alma, altercamos e intercambiamos palabras con Dios. Y si Él, en cierta manera y muchas veces, menospreciamos su consejo, porque yo creo que lo puedo hacer. ¿Sabes cuántas veces yo prendo el GPS y me dice métete por aquí? Yo digo, pero ¿por qué me va a meter por aquí si por ahí salgo directo? Y después cuando llego allá por donde yo creía, la calle estaba cerrada.
Y dice, pero ¿y por qué el GPS no me lo estaba diciendo? Pero si me estaba diciendo, métete a la derecha. Vive Dios. Gracias. Yo no necesitaba ver que la calle estaba cerrada, simplemente tenía que entender que me estaba diciendo, gire a la derecha. ¿Me está entendiendo? Vive Dios. Y a veces Dios hace lo mismo con nosotros. Entramos en un intercambio de palabras, en la oración, en la búsqueda, en la intimidad. Y Dios nos hace hablar o confesar. Pero cuando llegamos al momento de reconocer, nos retractamos. Porque nuestras palabras nos enredaron y nos delataron. Y ahora nos sentimos ofendidos porque Dios nos cogió Gracias, Jesús. ahí. Bendito Dios. Jesús le dijo a aquella mujer, termino, tú no necesitas un pozo, yo no necesito un frasco, ni necesito una vasija. Tú necesitas una fuente. Y todo lo que tú necesitas te lo puedo dar yo. Tú no necesitas que alguien te meta en el estanque. Tú no necesitas el estanque. Porque el estanque, el agua está estancada, por eso se llama estanque. Vive Jesús. Jesús quitó el pozo, quitó el estanque, para dar una fuente de agua que salta para vida eterna. Y para darnos un río de agua viva, como se paró en el último día de la fiesta, y el que dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán. ¿Sabe lo que es un río de agua viva? Usted se ha parado al frente de un río de agua viva, que el sonido la más. Usted lo ha visto 1000 veces, porque a lo mejor usted es de un campo igual que yo, que ve la quebrada o ve la vera, lo ha visto 1000 veces. Pero es tan interesante el sonido que hasta la cámara uno para sacar hasta la cámara para sacarle foto a algo que ha visto 1000 veces. Es que la impresión del sonido, de ver el agua como se mueve, cuando hay piedra se divide y se le va alrededor, no se detiene. ¿Está aquí conmigo? Amén. Vive Dios. Entonces, ¿se acuerda que los otros días hablamos del salmista cuando decía que seríamos como árbol plantado junto a corrientes del Espíritu Santo? Todavía no estaba dentro del hombre en aquel tiempo. ¿Cómo hablaba entonces el salmista sobre eso? Vive Jesús. Él comparaba la relación del hombre en aquel tiempo, ellos siendo árboles, el Espíritu Santo ahí, pero estaba junto a ellos, no en ellos. El salmista dijo que sería como árbol plantado junto a corrientes de agua. Jesús no dijo eso, Jesús dijo de su interior. O sea que el Espíritu Santo no lo vemos de pasadita, lo sentimos de día y de noche. No sentimos una caricia para una obra como Sansón, quizás como David en aquel momento con Goliat, y Sansón con los filisteos, cuando aquella diabla le decía: Sansón, los filisteos contra ti. El Espíritu Santo venía por un momento, hacía la obra, pero se iba. Lo mismo que hacía con los profetas, como hacía con Elías, como hacía con Eliseo. Nosotros no, nosotros nos maravillamos y nos gozamos de esas historias, pero no lo podemos dejar ahí, porque ellos hicieron cosas que nosotros no hemos hecho, pero nosotros tenemos algo que ninguno de ellos tuvo. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Oramos, Señor. Aleluya. ¿Está conmigo? ¿Me está entendiendo? ¿Me entendió? Gracias, Jesús. Póngase de pie, aleluya.